Muy bien. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Iglesia Luterana Gracia, este tercer domingo después de la Epifanía. Esta temporada del año es una temporada de oscuridad. Todavía el sol no se aparece como hasta 7:30 de la mañana, ya empieza ahí como a solear todo. Todavía se está poniendo oscuro aquí como a las 5 o 5:30 de la tarde. Y además de eso también tenemos todo ese tiempo de nieve y está bien nublado y bien oscuro. A veces eso puede como decaer uno, ¿no? Y nos podemos sentir tristes. Por supuesto también hay eventos de la vida que también es como estar bajo una cobija oscura de tristeza, de angustia. Las buenas noticias para nosotros ahora, que vivimos en un mundo que en otro sentido también está bajo una oscuridad profunda, una oscuridad espiritual, es que a nosotros nos ha venido la luz del mundo, quien es Cristo Jesús. Él ha venido con las buenas nuevas de su gracia, de su misericordia, de su amor, de sus promesas. Y son esas promesas, esa gracia, esa misericordia que es para nosotros, para el corazón, una luz. Nos alumbra con su vida, con su alegría, con su esperanza. Que la luz de Cristo, quien es la luz del mundo, les alumbre a sus corazones, los levante, los apoye y los lleve a la vida eterna, a donde jamás habrá oscuridad, solamente la luz de Dios. Que Dios nos bendiga. Esta mañana comenzamos con el primer himno, El Señor es mi luz. El Señor es mi luz y mi salvación.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar, servir y glorificar tus intereses. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Juan afirma: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras, por lo que somos, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por su senda, para la gloria de tu santo nombre. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo para morir por ustedes, y por amor a Él les perdona todos sus pecados. Por tanto, como siervo de Cristo, llamado y ordenado, y por su autoridad, les perdono todos los pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por su misericordia y gracia, alabemos y exaltemos al Señor.
Oremos. Dios omnipotente, enviaste a tu Hijo a proclamar tu reino y enseñar con autoridad. Úntenos con el poder de tu Espíritu, que también nosotros podamos anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar a los corazones heridos, proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios, ahora y para siempre. Amén. Amén. La primera lectura para este domingo se encuentra en Isaías capítulo 9. Aquí tenemos la promesa de Isaías, que en un mundo, en una sociedad de oscuridad, en su día era Galilea, iba a alumbrar una luz, la luz de Cristo. Es esa misma luz que alumbra nuestra oscuridad. A pesar de todo, no habrá más penumbra para lo que estuvo angustiado. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mano que los subyugaba. Esta es la palabra del Señor. Seguimos con el Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, pon tu esperanza en el Señor. ¿Ven? La segunda lectura para este domingo se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1. Este texto será la base de nuestro sermón por la mañana. Les suplico, dice Pablo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo soy a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas,
y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y Gayo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Esta es la palabra del Señor. Aleluya. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Aleluya. Nos ponemos de pie, por favor. El Santo Evangelio según Mateo, capítulo 4. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús recogió a otros luces. Vio a los hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Este es el Evangelio del Señor. Amén. Podemos sentar, tenemos con el próximo himno. La iglesia es Cristo en el mundo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis queridos en Cristo Jesús. La palabra en que meditamos esta mañana es la segunda lectura escogida para este domingo de Epifanía, de 1 de Corintios, capítulo 1. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano respiró sus últimas. Desde ese año 476 después de Cristo, hasta como en 1500 después de Cristo, más o menos como 1000 años. Fue la temporada en el mundo que un poeta italiano, Petrarco, le nombró la edad de las tinieblas. Era una edad, un tiempo en el mundo, especialmente en el oeste, en Europa, donde muy poco se había adelantado la cultura. La música se había perdido, la lectura, muchos ya ni conocían de las verdades de la palabra de Dios. Este era un tiempo de la conquista de los musulmanes y luego en el tiempo de la iglesia, año tras año, siglo tras siglo, la iglesia estaba cubierta bajo más y más cobijas de errores, de tradiciones meramente humanas que no estaban de acuerdo. Y no estaban en acorde con la palabra de Dios. ¿Sabes lo que quitó esas tinieblas? Interesantemente, los papas enviaron y instalaron cruzadas, o sea, guerras en Jerusalén, a liberar a Jerusalén del poder de los musulmanes y traerlos otra vez al poder, traer a Jerusalén otra vez al poder del cristianismo. Cuando los cruzadores, los guerreros que viajaban de Europa a Jerusalén a combatir los errores de allá y a conquistar a los musulmanes, cuando llegaron allá, descubrieron de nuevo la cultura de Grecia, la música, el arte. Fue lo que se llama entonces ese periodo que nació después de ahí, el periodo del Renacimiento. Interesantemente, esta gente, los cruzadores que fueron a pelear las guerras allá en Jerusalén, también tomaron su parte de un renacimiento espiritual, porque ellos descubrieron los textos originales de la Biblia en el hebreo y en griego. Y ellos trajeron esa Biblia otra vez a el oeste de Europa, y ahí se descubrió de nuevo la palabra de Dios. Cada uno de nosotros vivíamos una vez en una época, una edad de tinieblas. Eso nos dice San Pablo claramente en su palabra, en la carta a los Efesios. Él dice esto: ustedes eran oscuridad. Él decía que nosotros vivíamos bajo la oscuridad. Él dice, ustedes eran oscuridad. Gracias a Dios, Él nos quitó la cobija de la oscuridad cuando envió la cruzada de su Hijo a venir a este mundo a conquistar la oscuridad con su amor, con su perdón, con su misericordia, y a enviarnos a nosotros el Espíritu Santo, que nos alumbra el corazón con la fe en Cristo Jesús. Y, por lo tanto, San Pablo nos dice plenamente que ya nosotros no vivimos bajo la oscuridad. Él nos dice eso en el desierto. Dice, una vez ustedes eran oscuridad, pero ya no lo son. Ya son hijos de la luz. En la carta a los tesalonicenses, hasta él dice, ustedes ya son hijos de la luz, hijos del día. Ya no viven en la oscuridad, ya no son de la noche. Pero de eso tenemos que tener certeza en el corazón. Cada vez que caminamos en este mundo, lleno de oscuridad alrededor de nosotros, y con un corazón natural, que bueno, es un corazón oscuro, por su naturaleza, vivimos
simplemente un paso de descarriarnos y otra vez bajar a la oscuridad. Y por eso San Pablo ahora nos viene y nos da un apoyo muy grande, muy importante. Él nos dice a nosotros en esta palabra: gente mía, no regresen a la edad de las tinieblas, la edad de ser un incrédulo, de que el pecado los domine. Abran sus folletos de nuevo y miren otra vez en la página número 9 lo que dice San Pablo, su suplica. ¿Cómo nos suplica él? Les suplico, hermanos, dice él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. A primera vista, su apoyo aquí no parece que está hablando de oscuridad y de luz, sino simplemente de unidad, de una unidad cristiana. Lo que estaba ocurriendo en la congregación en Corinto era que los cristianos allí, fieles por un sentido, al mismo tiempo estaban divididos. Y San Pablo reconocía que esta división era el primer paso de regresar otra vez a la oscuridad, porque cada división y cada pelea y cada combate entre personas, sea personas en nuestra familia o personas en la iglesia, empieza por el egoísmo natural, o sea, porque cada persona está pensando primeramente en sí mismo. Y cuando cada persona piensa primeramente en sí mismo, entonces el único resultado es que hay divisiones. Pero ese pensar en sí mismo es ya el primer paso de regresar otra vez a la oscuridad que es dominado por el pecado y por la incredulidad. Y aquí, en la carta a los Corintios, San Pablo está muy angustiado, porque él ha recibido noticia de una señora de su congregación, esta congregación de Corintio, llamada Chloe, que se han hecho rivalidades entre esos cristianos que están en este pueblo. Que unos están como alabando a un pastor sobre otro, ¿no? Ustedes están cometiendo una idolatría del pastor. No, yo soy del pastor Pablo. Y no, el otro, yo soy del pastor Apolos. Y no, yo soy del pastor Pedro. Y otro, todavía, yo soy del pastor de Cristo, el mismo. Entonces ellos estaban como divididos entre sí mismos, porque estaban unos con un pastor, otros con otro pastor, otros todavía con otro. En el resto de la carta leemos cómo estos cristianos también estaban, sufriendo el egoísmo en este sentido, que unos se creían mucho porque tenían dones espirituales que el Espíritu Santo les había concedido a ellos y no a todos. Entonces ellos decían, nosotros hablamos en lenguas, nosotros tenemos la potencia, la capacidad de sanar, y ustedes no. Entonces había estas rivalidades y este egoísmo que estaba causando divisiones. Y para San Pablo era algo muy, muy fuerte. Y estaba hablando contra eso, porque él reconocía que en ese egoísmo ya la gente se estaba poniendo en una condición peligrosa espiritual. Podemos ver lo mismo entre nosotros. Muchas veces nosotros, especialmente en la familia, a veces sufrimos esas rivalidades entre sí mismos, entre nosotros mismos, ¿no? Cada persona tiene ese instinto de pensar en sí mismo primeramente, y cuando eso ocurre, ¿cuántas peleas y cuántos combates no hay hasta dentro de una familia? Lo mismo puede ocurrir, y sí ocurre a veces, hasta en miembros de la iglesia. Para San Pablo, este egoísmo y estas divisiones son muy peligrosas. Él hasta dice, ¿cuál es el resultado de todo esto? Una división, pero una división del cuerpo de Cristo. Él hace la pregunta, ¿está Cristo dividido? Y cuando le está preguntando eso, él espera que la congregación le diga a él, pues en un sentido no, Cristo no está dividido, pero en nosotros, pues sí está dividido, porque nosotros aquí estamos combatiendo el uno contra el otro. Y él hasta dice aquí algo muy fuerte para mí, para un pastor aquí. Él dice, mira, yo le doy gracias a Dios que yo no bauticé a nadie, excepto a Crispo y a Gayo y a otros de la familia de Estéfanos. Eso para mí es algo increíble, algo fuerte, porque yo como pastor, es un honor, un privilegio tremendo de bautizar a una persona. Cuando Dios me usa a mí y a mis manos pecaminosas, sin embargo, para aplicar el agua en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es dándole al pastor
un honor de resucitar espiritualmente a una persona muerta. Para que San Pablo diga que él da gracias, que él no ha bautizado a casi ninguno, es algo tremendo. Pero él está diciendo esto porque él está diciendo, yo no quiero que ninguno de ustedes se ponga orgulloso de mí, que yo fui bautizado por San Pablo, como si yo fuera algo sumamente especial y sumamente grande. Él reconoce que esa división puede causar un daño muy profundo espiritual y puede llevar a la persona otra vez al egoísmo y otra vez paso a paso fuera de la luz de Cristo. Y por eso el apoyo viene a nosotros, queridos. Les suplico, dice San Pablo, hermanos, que no haya divisiones, que estén unidos, que sigan marchando juntos bajo la luz de Cristo. Lo hermoso para nosotros es esto. Esta súplica de San Pablo no es algo que Él nos hace a nosotros, a nuestra naturaleza pecaminosa que vive en oscuridad, pero sino que la hace al nuevo ser que fue creado por el Espíritu Santo. Y además de eso, Él hace esta súplica en el contexto del Evangelio. Es decir, Él nos suplica a estar unidos y a seguir marchando bajo la luz de Cristo. Y el poder que nos da para hacer eso es el propio nombre de Cristo. Mira cómo lo habla aquí. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere, San Pablo, que nosotros nos enfoquemos en qué es el significado del nombre de Cristo para nosotros. Y en esa consideración, reconocer que tenemos ahí el poder de seguir unidos, de seguir marchando bajo la luz de Cristo. ¿Qué es lo que significa el nombre Jesús? Jesús significa Jehová salva. Es cuando el ángel Gabriel le dijo a María, vas a concebir y dar a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él ganará el perdón de los pecados a su pueblo. Nosotros tenemos un Salvador. Cuando nosotros escuchamos el nombre Cristo, ¿qué es lo que significa Cristo? Cristo significa que es alguien escogido, ungido para una misión especial. Cuando escuchamos ese nombre, nosotros tenemos que tomar en mente que Dios nos pone a nosotros en primer lugar, porque ¿quién es el quien ha escogido para ser nuestro Salvador? Para redimirnos y perdonarnos. Su propio Hijo. Tanto piensa de ti, tan grande eres tú en su corazón de Dios, que Él no entrega nada menos que su propio Hijo para rescatarte a ti. Cuando nosotros hablamos de Señor, ¿qué estamos diciendo? Señor significa alguien que está sobre nosotros como nuestro Rey, pero el significado también es este, que Dios es fiel a sus promesas de redimirnos. Porque antes de que viniera Cristo, ¿quién era nuestro Señor? ¿Quién era el que tenía dominio de nuestro corazón? ¿A poco no la naturaleza nuestra? ¿A poco no el diablo? Pero ahora que ha venido Cristo, en cumplimiento de la promesa de Dios, ya podemos hablarle al Señor como nuestro Señor y nuestro Rey. Eso significa que Dios siempre es fiel a sus promesas. Todo esto es lo que San Pablo quiere que consideremos aquí en su súplica, de estar unidos y vivir y marchar bajo la luz de Cristo. Piensen en eso, mis queridos. Piensen en lo que Dios ha dado y entregado por ustedes en Cristo. Piensen lo que son en Cristo Jesús. Nosotros en Cristo Jesús somos puros, somos perdonados, vivimos en la luz de Dios y sobre todo somos hijos e hijas de Dios, que significa que nosotros somos una sola familia. Entonces podemos marchar adelante juntos y fuertes en esa gracia, en esa misericordia. En esa luz, yo les digo una vez más, la misma súplica que dijo aquí San Pablo. No regresen a la edad de las tinieblas. Que las palabras de David en Salmo 27 sean el lema de sus vidas. Una sola cosa pido, y una sola cosa quiero del Señor, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, a contemplar su hermosura, todos los días en su santo templo. Sigan viniendo aquí, hagan la alabanza, el estudio bíblico como su júbilo, su luz, su alegría. Y luego, como los discípulos hicieron en ese evangelio, dejen sus redes, sigan la luz de Cristo
en todo, en sus familias. Trabajen duro para la otra persona. Hagan los sacrificios necesarios. Consideren la otra persona primeramente. Aquí, en esta reunión, tienen una oportunidad grande. Ahora que estamos en una transición, donde estamos preparando decir adiós a un pastor y darle la bienvenida a un nuevo, Dios nos está dando una oportunidad muy grande. Y esta es la oportunidad que Él nos da. Que cada uno de nosotros tomemos cuenta de lo que Él nos ha dado en nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, nuestras ideas, y que cada uno de nosotros nos dediquemos a decir, ¿qué es lo que yo voy a entregar, dar, contribuir, para que sigan aquí escuchando la palabra de Cristo, para que aquí, en esta iglesia, siga alumbrada con la palabra de Dios? Sean así, mis queridos. Sean tales luces así, por amor a Él, quien es tu luz y tu salvación. Sean tales luces, reconociendo que Dios nos está usando a nosotros a esparcer y esparcir la oscuridad y las tinieblas de este mundo. Y juntos estamos marchando a ese día eterno, a donde ya no habrá oscuridad, sino solo vida en la bondad y el cielo y el paraíso de Dios. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Proclamemos las obras de Dios a través de las palabras del Creador. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.